Doctora Cle- La doctora Clemencia, la doctora Clemencia Mayorga es médica cirujana de la Universidad Nacional y pediatra de la misma universidad, con especialización en docencia universitaria. Ha fundado múltiples organizaciones, entre esas participó en los fundadores en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dirigió y trabajó en departamentos de pediatría y posgrado de pediatría durante 30 años de vida laboral. Fue ex magistrada del Tribunal de Ética Médica de Bogotá, subsecretaria de Salud en los tiempos de pandemia, expresidente de la Sociedad Colombiana Capítulo Bogotá en 2 periodos consecutivos y ex vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. También ha participado en múltiples organizaciones sin ánimo de lucro, en el Sindicato Nacional de Pediatras y activista permanente en la línea jurídica y jurisprudencial del desarrollo y del cuidado y la protección de los derechos del niño, con la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia, la Ley Estatutaria, la Ley 2120 del Etiquetado de Alimentos y la Ley 2447, donde se eliminan todas las uniones tempranas del matrimonio infantil, y ha participado en diferentes proyectos de ley. Actualmente es presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá y vocera en organizaciones médicas a nivel nacional. De hecho, está en la mesa para los candidatos presidenciales en este momento, transfiriendo la importancia de las necesidades de la transformación y la modificación de nuestro sistema de salud, y que hoy nos acompaña en este tema sobre revisión del fallo del Tribunal de Bogotá y de Cundinamarca sobre la protección en el desescalonamiento o cierre de servicios de pediatría y supresión o eliminación de camas de hospitalización. Como para dar un contexto general, nos va a presentar una excelente presentación que se llama La voz de los niños que necesitan. Doctora Clemencia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, disponer de su espacio y poder compartirnos con nosotros esa experiencia y el conocimiento que nos trae. Muchísimas gracias, doctor Samuel. Muchas gracias a toda la Junta Directiva, doctora Ana María Bertolotto, el doctor Juan Carlos López, la doctora Diana Carolina Estrada, la doctora Yaris, el doctor Juan David Albarracín, mi amigo el doctor Gabriel Lago, Ángela María Soler, William Bachiller, eh, Nicolás Ramos, que ha hecho parte de parte de lo que vamos a mostrar hoy acá. Les agradezco mucho la invitación y un reconocimiento para la labor de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, que aunque a veces nos parezca silenciosa, lo que quiero llevarlos a pensar hoy es que es parte de lo que hemos conseguido con esta jurisprudencia, que estoy segura que se va a convertir en una herramienta más para poder favorecer el derecho a la salud, el acceso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy les voy a presentar una conferencia que he titulado La voz que los niños necesitan, que hice hace menos de un mes en el Global Initiative Children's Surgery, básicamente un movimiento a nivel global, mundial, en el cual grupos de médicos, especialmente pediatras, cirujanos pediatras, pero también participantes de otras superespecialidades de pediatría, muestran sus iniciativas por las mejoras en el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes en diferentes partes del mundo. Y este evento, este año, le correspondió a Colombia. La presidenta, la doctora Banu, tuvo el honor, pues, de llevar a cabo este evento durante 3 días en Bogotá, y me invitaron a presentar esta conferencia central como un ejemplo y un reconocimiento al trabajo que desde las diferentes organizaciones hemos hecho en este tema por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Quiero decirles que soy una convencida, para los que me conocen,
de que en nuestro papel de pediatras tenemos que ir más allá de la atención médica, porque la atención médica implica una serie de infraestructuras, instrumentos, sistemas de salud, características, para que esa tarea que nosotros queremos y a la que hemos dedicado nuestra vida en pro de la salud de los niños se pueda llevar a cabo. Pero como los niños no votan, no hacen lobby, no tienen voz política, y nosotros estamos allí y conocemos de lo que se requiere, soy una convencida de que somos nosotros quienes debemos hablar por ellos. Esta conferencia en que me voy a tomar unos 30 minutos, la he dividido en 4 partes. Quisiera contarles un poquito, recordar la historia de lo que vivíamos hace unos años en Colombia en el tema de derechos del niño y de los servicios de salud de pediatría, qué está sucediendo ahora, qué es lo que realmente hemos hecho, cuál ha sido la lucha que hemos llevado a cabo, qué hemos conseguido y cómo se ve el futuro frente a estos servicios de pediatría. Y quisiera entonces pararme un poquito para comenzar en esa flecha roja en el año 1987, está muy cercano en el 89. Es que tuvimos la Convención Internacional de Derechos del Niño a nivel mundial, es decir, fue en el año 89 que por primera vez se reconoció que los niños y niñas tenían unos derechos que no eran los mismos del resto de la población y que tenían unas características especiales, y por eso la importancia de este tratado, del que vamos a hablar también un poquito en esos antecedentes. Pero en ese año 87 quiero contarles, solamente ejemplificar con un caso. En ese año yo estaba haciendo mi año final de la carrera de medicina, el internado en el Hospital de la Victoria en Bogotá, y llegó un papá con un bebé de unos 8 meses. El bebé tenía una diarrea muy importante y estaba en un estado de deshidratación muy grave, prácticamente en un shock hipovolémico, y por supuesto yo, que estaba en la primera línea de atención, en esa época nos dejaban bastante solos, eh, ordené que canalizaran una vena o 2 si era posible y le empezaran a poner líquidos mientras yo llamaba al pediatra de turno. Cuando la enfermera lo intentó, yo me fui a llamar al pediatra y volví, el niño y el papá ya no estaban. El papá se negó a permitir que se le pusieran los líquidos a ese bebé, y decidió llevárselo del hospital. Y en ese momento no había ningún instrumento, y yo, que era apenas una estudiante, me quedé muy sorprendida de ver que no era posible hacer nada cuando sabíamos que probablemente con los líquidos endovenosos el niño pues iba a recuperarse rápidamente, pero de no hacerlo pues el riesgo de muerte era inminente. El pediatra de turno me explicó que no había nada que se pudiera hacer y que si el papá no eh, daba su autorización, pues simplemente no podíamos hacer nada. Y yo me quedé bastante frustrada pensando en que ese niño era probable que se muriera solamente porque el papá decidía que no se le podía canalizar una vena. Después de pensarlo como 1 hora y media o 2, le pregunté al pediatra si podía ir, busqué la dirección y esto era cerca al hospital, y le pregunté si podía ir a buscarlo porque yo tenía la convicción, pensaba que si de pronto lograba hablar con la mamá, de pronto ella podía permitir que el niño regresara al hospital y se le diera la atención. Finalmente lo pudimos buscar con la trabajadora social y cuando llegamos a la casa el niño acababa de fallecer. Ese era el momento y la situación, y fíjense ustedes que ahí simplemente y sin más palabras quiero reflejar que los niños entonces no tenían ningún derecho. Eran un objeto
de sus padres por los que nadie podía hablar. Ustedes y yo vemos cómo ha cambiado esa situación antes y después de la Convención Internacional de Derechos del Niño, cómo cambian esos niños considerados objeto de propiedad de sus padres y de los adultos a tener sus propios derechos, a poder manifestar, digamos, a que existan unos derechos exigibles judicialmente y a que nosotros desde el sector salud los podamos representar en los casos en los cuales está de por medio su vulneración a sus derechos y en especial pues en las circunstancias de salud que los ponen en riesgo. Entonces esa convención fue muy importante en el mundo, como les digo, el primer tratado internacional sobre derechos del niño con 4 ejes fundamentales que son el interés superior del niño, que van a ver, y lo traigo como antecedente porque van a ver la importancia que tiene en el fallo del que vamos a hablar aquí en Colombia. Y es que cuando está en juego otros derechos frente a los derechos del niño, el niño tiene un interés superior, una prioridad sobre otros derechos, la no discriminación por el hecho de ser niños y por las demás características, el derecho a la vida y desarrollo y el derecho a la participación. Esos son como los 4 ejes de todos los artículos. 196 países ratificaron esa convención, dentro de ellos Colombia, y vamos a ver cuál es la importancia de que lo haya hecho. Una vez Colombia hace parte de esta Convención Internacional de Derechos del Niño, lo ratifica, entonces viene una serie de cambios que se dan a raíz de eso. Uno más importante, y lo vamos a ver también en la sentencia, es que a raíz de que ratificó esa Convención Internacional, entonces queda el artículo 44 en la Constitución Política, en donde se manifiesta ya constitucionalmente para nosotros, además del Tratado Internacional, que los derechos de los niños son fundamentales y prevalentes, y entre ellos el derecho a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, etcétera, etcétera. Y después viene todo un marco normativo, la ley 12, y el artículo 44 de la Constitución Política, la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que sale. Todo esto es producto de esa ratificación de ese derecho internacional de la convención y que posteriormente se ratifica en la Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015, donde está claramente establecido que los derechos fundamentales de los niños son prevalentes a la salud, a la vida, tienen prioridad y son responsabilidad absoluta del Estado. Y bueno, de ahí en adelante, resoluciones y la sentencia que nos convoca en el día de hoy. Entonces pasemos un poquito a que a pesar de esta digamos, avance normativo, que tiene mucho que ver con esos cambios normativos a nivel mundial, miremos cuál es nuestra realidad. Esto es para mostrarles simplemente algunas cifras gruesas, no los quiero llenar de cifras, pero Colombia versus el mundo. Médicos por 1000 habitantes en Colombia 2.5, promedio de la OCDE 3.7, estándar de la OMS 3.5, camas hospitalarias por 1000 habitantes, esto en general para toda la población 1.4, promedio de la OCDE 4.3, estándar de la OMS 2.4 y camas pediátricas por menores de 18 años, por 1000 menores de 18 años, en Colombia 1.59, no hay un promedio de la OCDE establecido, y el estándar de la OMS es de 4. Entonces, fíjense ustedes esta diferencia entre 4 y 1.59. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con ese 1.59 por cada 1000 menores de 18 años, si aplicamos el estándar de 4 camas de la OMS, nos harían falta, tendríamos un déficit estimado de 16.743 camas de hospitalización de pediatría. Ya les voy a decir en qué distribución.
Digamos que esta cifra puede variar si uno aplica el mínimo o el máximo, porque pues esto es una recomendación. Pero además de que nos hacen falta camas, entonces tenemos que entre el 2019 y 2024 tuvimos el cierre adicional de 825 camas de hospitalización de pediatría. ¿Qué ha pasado entonces y por qué esto se volvió un problema? Y quiero simplemente hacer un recorderis de la historia. En el año 2010-2011 tuvimos una cantidad de cierres sistemáticos al tiempo, se agruparon cierres de servicios de pediatría. Recuerdo muy bien en esa época el cierre de servicio de pediatría de la clínica Palermo en Bogotá, pero también en el año anterior el cierre del hospital infantil Lorencita Villegas de Santos, el cierre de la clínica del niño Jorge Bejarano, y entonces empezamos a ver cierres por aquí y por allá. Miremos cómo contabilizamos esto. En esa época ni siquiera teníamos el REPS, que es el Registro Especial de Prestadores de Salud del Ministerio de Salud, que hoy existe y hoy nos dan los datos, pero en esa época no existía. Así es que la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, preocupada por esa situación, se dio a la tarea de reunir al resto de las regionales del país y hacer una especie de censo desde lo que pudimos, con muchas dificultades, de qué servicios estaban cerrando a nivel nacional. Y para ese momento encontramos que, revisando el año anterior, estábamos hablando de casi 1.000 camas de pediatría, de hospitalización de pediatría cerradas. Decidimos entonces empezar a hacer un inicio de la denuncia, a denunciar públicamente, hacer unos reportes al Congreso, un seguimiento al cierre de cama en mediana y alta complejidad. No sabíamos en ese momento si el comportamiento era general para todos los servicios, es decir, neonatos, hospitalización general, cuidado intensivo pediátrico, etcétera, y empezamos a hacer una especie de seguimiento y organizamos un seguimiento regional para empezar a tener las cifras. Empezamos a tocar las puertas del Ministerio de Salud con nuestras cifras y a decir, señores, ustedes no tienen una cifra formal, pero lo que está ocurriendo es esto y esto y esto, y tenemos que hacer un estudio del tema para saber qué está pasando y cómo lo podemos corregir. Esto está violando los derechos de los niños, etcétera, etcétera. Presentamos la evidencia, pero realmente tengo que decir que de este tema conocen desde esa época y hasta la fecha. Nos hemos reunido con todos los ministros de salud que han pasado, sin excepción, en ningún gobierno, lamentablemente sin mucha respuesta o ninguna al respecto, más allá de decir, bueno, vamos a estudiar el tema. Algunos decían es una falla del mercado. Nosotros ya intuíamos, porque en los cierres que hubo entre el 2010 y 2011, hablamos y entrevistamos a varios de las instituciones que cerraron los servicios de pediatría y ellos aducían que el tema era básicamente económico, servicios que dan pérdida, pero nosotros no teníamos la evidencia suficiente para, digamos, conocer más del tema y no encontramos, como les digo, una respuesta realmente del ministerio para estudiarlo. Ante la inacción del Estado y mientras hacíamos todo esto, alguien nos dijo, un abogado de derechos humanos, Germán Humberto Rincón Perpetti, a quien debo darle todo el mérito, dijo, bueno, esta es una vulneración del derecho a la salud, la Convención Internacional de Derechos del Niño dice esto y esto y esto, eso se traslada a la Constitución nuestra, a estos artículos, es decir, que aquí hay una violación del derecho a la salud, y más cuando, recuerden que hablábamos de ese interés prevalente de los niños, y al contrario lo que se está haciendo es cerrar los servicios de pediatría, así es que podemos adelantar una acción popular. Una acción popular es una especie de, me perdonarán, yo soy médica, pues estos son temas jurídicos, pero una acción popular es una especie de acción de tutela que se presenta por vulneración de derechos, pero a nivel
colectivo, no individual, porque ustedes saben que la tutela es individual. Aquí es colectivo para decir, nosotros estamos poniendo de presente que los niños en general, los niños y las niñas en Colombia se les está vulnerando el derecho a la salud porque se está permitiendo el cierre de servicios de pediatría sin que se estudie el tema ni se haga nada al respecto. Y entonces tocamos la puerta y dijimos, vamos a interponer esta acción popular y necesitamos coadyuvancias. Esto para mostrarles, aquí yo les recorté varios de los titulares de medios de comunicación. Los primeros son del año 2011 y los últimos son del año 2025. Esto para mostrarles que durante todo el tiempo hemos hecho un trabajo, digamos, un esfuerzo importante por mantener la visibilidad del tema, porque mantener la visibilidad del tema también genera una respuesta para que la justicia tenga en consideración el tema y actúe. Esto es ya cuando empezamos a tener la posibilidad de tener las cifras oficiales del Ministerio de Salud en el año 2023 con el actual gobierno, nos pudimos reunir para mirar, mientras tanto la acción popular seguía su curso, y ya les cuento ahí qué pasó. En el año 2023 nos reunimos con el Ministerio de Salud, que abrió la puerta para que viéramos este tema, pero quiero que vean ustedes acá que estamos hablando es de camas de hospitalización de pediatría, básicamente, que son las que realmente tienen digamos, el peso grueso del cierre de servicios de pediatría, más que cualquier otro servicio. Son las camas de hospitalización de pediatría, por lo menos lo que detectamos que ocurrió entre el año 2015 al 2023, se cerraron 525 camas de hospitalización de pediatría con el Ministerio de Salud. Estas diapositivas que les estoy compartiendo, las hicimos en un trabajo de alrededor de un año con el Ministerio de Salud. Hicimos el censo de los servicios de hospitalización de pediatría, 1.260 servicios de hospitalización de pediatría había en Colombia en el año 2022, un 7% menos que en el año 2021. Se cerraron 87 servicios de pediatría con una alta concentración en algunos de los departamentos. Para el año 2022 intentamos hacer también un censo de los pediatras y mirar cómo estaba la distribución. Para ese momento lo que se tenía de cifras era 5.187, hoy esa cifra ha subido, y concentrados por supuesto en Bogotá, Atlántico, Huila, Valle, Santander especialmente, y pues como todos saben, en Colombia algunos de los departamentos pues con cero médicos pediatras. Incluso hicimos una publicación de un artículo que los invito a ver en la revista de la Universidad Nacional, en donde cruzamos estas cifras de concentración de pediatras y de menos servicios y camas de pediatría con la mortalidad infantil, y por supuesto que lo que se encuentra es exactamente lo contrario a lo que deberíamos tener, y es que en esas zonas de mayor vulnerabilidad es que no tenemos el personal. Pero entonces nosotros empezamos a ver, porque ahí había muchas hipótesis, y entonces el ministerio pues nos decía es que cada vez se atienden menos niños, y entonces ya con los datos específicos sacamos estas estadísticas. Les voy a mostrar solo algunas porque el tema es bastante largo. Del 2018 al 2022 pudimos tener el número total de atenciones de pediatría, atenciones, no son pacientes, son atenciones, y miren ustedes las cifras: 77.315.781 atenciones en el año 2018, 83 en el 2019, 53 en el 2020,
2020, pero recuerden ustedes que aquí estábamos en pandemia y empieza a subir otra vez en el 2021 para volver más o menos a la línea de base en el año 2022. Es decir, 64% de los menores de 14 años requirieron atención médica en ese periodo en algún momento. Ahora estoy hablando aquí, puede ser de una consulta externa o de una atención en urgencias o una hospitalización. Y esto lo que quisimos por revisar aquí para poderle mostrar al ministerio que realmente el cierre de servicios de hospitalización de pediatría produce un efecto en los servicios de urgencias que no solamente está dado por la ocupación, sino que miren ustedes la cifra que encontramos aquí. El 7% de los pacientes menores de 18 años en esos años acudieron al servicio de urgencias y el 3%, es decir, el 3 de 7, el 43%, requirieron hospitalización. Es decir, que aquí tampoco estábamos hablando de que los niños y niñas fueran a los servicios de urgencias sin que realmente hubiera una razón de peso para asistir. Y cómo entonces, pues eso se convierte en un embudo, porque si no tenemos las camas de hospitalización suficiente, pues aquí les llevamos también, esto lo revisamos en un estudio que hicimos en 6 IPS en Bogotá y pues miramos los niveles de ocupación de urgencias de pediatría. Esto es el periodo que corresponde a epidemia respiratoria y miren ustedes pues cómo se ve ese embudo que hace que se produzca una sobreocupación que no solamente tiene unos efectos en la calidad de la atención, la seguridad del paciente, sino en el talento humano, los pediatras, las enfermeras y demás, ustedes lo han vivido, por supuesto. Y entonces empezamos a profundizar en las causas. Hicimos varias reuniones con IPS, esas IPS y esto la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas nos facilitó datos y nos ayudó a mirar el tema y empezamos a comparar qué pasaba en una hospitalización general de un adulto frente a qué pasaba en una hospitalización general de un niño. Y lo hicimos básicamente con algunas patologías, ya les voy a mostrar los resultados, pero lo que encontramos es que pues al final las IPS miden la rentabilidad por servicios, el adulto hospitalizado tiene una causa aguda, pero tiene un gran porcentaje, hasta en un 80% los hospitalizados de comorbilidades, mientras que el paciente pediátrico en el 80%, 85% no tiene comorbilidades. ¿Y eso qué significa? Que a ese adulto con esas comorbilidades le generan, tiene que, digamos, generar y facturar un gran número de medicamentos, intervenciones, imágenes diagnósticas, interconsultas y una cantidad, digamos, de exámenes complementarios que se convierten y que tienen cada uno un margen de utilidad diferente a esa enfermedad aguda que en el paciente pediátrico puede requerir en la mayoría de los casos, si estamos hablando de una infección respiratoria aguda de origen viral, probablemente el oxígeno, los líquidos endovenosos, unos inhaladores, en pocos casos antibióticos y no más. Y entonces, como al final los hospitales nos mostraban que la utilidad de esos servicios son unas patologías frente a los servicios de medicina interna, estamos hablando más o menos de un 10% de utilidad para los servicios de medicina interna, de un 25% de utilidad para los servicios de UCI adultos y hasta 40% de utilidad para los servicios de hemodinamia, mientras que en pediatría estábamos hablando del 0 a 2%. Esto es, como les digo, no voy a, perdón, un segundo. Esto es un ejemplo de los datos que conseguimos. Esta es la subred integrada de servicios de salud norte durante un semestre. Miren ustedes, un centro especializado
de pediatría, hicimos los análisis, pero así los sacamos de muchas EPS de diferentes niveles de complejidad, un centro especializado y el servicio de hospitalización de pediatría del Hospital Simón Bolívar. Para resumirles esta cifra, que es la que quiero que les quede, y es que en 6 meses de operación, esto fue en el año 2024, estos 2 servicios de pediatría perdieron 216 millones de pesos. Entonces, por supuesto, esto hace que este tipo de servicios, pues en la escala, cuando hay una situación financiera difícil para los hospitales, se hace un listado y se pone de mayor a menor cuáles son los que se gana más, se va disminuyendo ese margen de ganancia y finalmente, pues cuáles son los de mayor pérdida y por eso resultan siendo los servicios de hospitalización de pediatría los más afectados. Entonces, volvamos un poco, mientras todo esto pasaba, mientras hacemos todos estos estudios, iba transcurriendo en la acción popular. La acción popular, como les decía, es un mecanismo constitucional que permite a cualquier ciudadano defender derechos colectivos, no individuales, que era nuestra puesta en escena, eran los derechos colectivos de niños, niñas y adolescentes frente a este cierre de servicios de pediatría. Aquí están los coadyuvantes, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Fundacáncer, algunos sindicatos médicos, la Federación Nacional de Prestadores de Servicios de Salud. Los fundamentos de la acción que nosotros, dijimos como por esto acudimos a la acción popular, es porque nosotros decimos hay una amenaza al acceso eficiente y oportuno a los servicios de salud pediátrica con base en lo que les estoy mostrando. Hay un cierre sistemático de camas pediátricas de 2010 con un vacío normativo a pesar de la Constitución y todo este tema de derechos, no hay una norma en la cual podamos establecer cuál es la manera de regular y evitar ese cierre de servicios de pediatría. Se incumple, por supuesto, se vulneran los derechos prevalentes de la niñez con base en el artículo 44. Hay una ausencia de marco regulatorio para prevenir los cierres, sobre todo en momentos críticos, es decir, no se tiene en cuenta que hay epidemias, no se tiene en cuenta ningún elemento que debe ser pues parte de la planeación y del acceso oportuno y del derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, y hay unas brechas además territoriales profundas en la oferta de camas de pediatría. Tuvo que pasar una década. Miren ustedes, presentación, admisión. En la admisión nosotros pusimos la acción popular y a nosotros aquí pusimos la acción popular y denunciamos esto es decir, ¿contra quién? Contra el Ministerio de Salud, que es el que representa los derechos de los niños y que es quien tiene que finalmente tomar las medidas para regular y evitar los cierres de servicios de pediatría. Pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo que hizo fue vincular a las 32 secretarías de salud del país y decirles un momento, si bien aquí hay un regulador general y del nivel nacional, hay unos reguladores también territoriales que están fallando y que pues tienen también que responder por la demanda. Entonces vinculó a las 32 secretarías de salud, secretarios de salud. Luego viene un periodo probatorio. Nosotros tuvimos que ir a múltiples audiencias con los 32 secretarios de salud, con los representantes del ministerio, a llevar y todas estas cifras y todo lo que les he mostrado, cómo todos estos estudios iban demostrando que realmente esto no se trataba de una suerte de circunstancia
al azar, sino que hay un hecho concreto de vulneración de derechos con un tema económico que vulnera esos derechos prevalentes de los niños, pero a todo esto pues tuvimos que meterle todas estas pruebas y estudios que les comenté antes. En el 2022 empezaron las audiencias de fondo. El Estado que argumentó en el año 2022, el gobierno dijo, aquí pues el tema de la restricción presupuestal, yo no estoy obligado a hacer lo imposible y pues hasta ahí llega porque el presupuesto hasta ahí alcanza. Luego viene la deliberación y el magistrado ponente solicitó un peritaje técnico externo, es decir, a todas las pruebas que nosotros habíamos presentado, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dice, yo necesito que además de lo que me han presentado como pruebas, un perito, un peritaje externo me diga, hable de esas pruebas cómo realmente qué tan consistentes son. Y en el 2026 tenemos el 13 de marzo del 2026, tengo que decir que los niños ganaron porque la sentencia es favorable. ¿Qué dijo entonces la sentencia en marzo de este año? Lo primero que declaró es que sí hay una amenaza verificable al acceso a servicios pediátricos. Es decir, aquí hay una amenaza al derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes y dice que esa amenaza debe ampararse bajo un principio de precaución, es decir, que el Estado está ordenado, está obligado a tomar las medidas precautelativas para evitar un daño verificable en los pacientes. Además, ordenó al Ministerio de Salud realizar un estudio técnico de la suficiencia de camas pediátricas en el país por regiones, con la participación de las 32 secretarías de salud para ver la ocupación de los servicios de salud. Y ahorita les cuento un tema ahí muy importante. Y para eso, a partir de marzo, le dio al gobierno nacional un plazo de 6 meses. Le ordena además que se cree un protocolo institucional de alertas climáticas y epidemiológicas que debe ser construido con la participación del Ministerio de Salud, el IDEAM y el Instituto Nacional de Salud, porque parte de lo que nosotros alegábamos, que ustedes conocen mejor que yo, es tenemos ya unas alertas que nos permiten anticipar aquellos momentos, aquellas semanas y aquellos meses en los que tenemos una mayor ocupación de camas, pero digamos que ahí dependemos de la voluntad de que la IPS ponga y hasta cuánto ponga en una mayor capacidad. Sin embargo, vemos que globalmente, sistemáticamente para todo el país, esa capacidad realmente no se agranda, no se llega a lo necesario, por lo cual la sobreocupación de los servicios de urgencias que les mostré se da, pues porque si no, no se daría. Y ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud y a las 32 secretarías los estudios de suficiencia territorial y una cosa muy importante, datos abiertos, es decir, que les ordena tomar las medidas necesarias para que en todas las regiones del país y luego a nivel nacional podamos tener la claridad de cuántas camas de pediatría necesitamos, cuántas tenemos, cuántas están habilitadas, cuántas están ocupadas y podamos tener una radiografía en el día a día y en tiempo real para verlo. El tribunal encontró, en términos generales, una vulneración al derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, que era lo que nosotros, pues la razón por la cual se puso la acción popular. Los hallazgos claves fueron una amenaza cierta y verificable, una reducción de la capacidad instalada en varias regiones, pero especialmente
San Andrés, por ejemplo, durante el periodo de estudio perdió todos los servicios neonatales, Chocó redujo sus camas casi a la mitad, brechas territoriales graves como las que mencionábamos, especialmente Vaupés, Bichada, Guaviare, Amazonas, menos de 30 camas de pediatría, no tienen UCI, cuidado intermedio y neonatal, aplicación del principio de precaución, dice el tribunal, no se requiere un daño consumado. No necesitamos esperar que los niños se mueran esperando una cama, sino que basta con una amenaza cierta y verificable para que el juez actúe y le ordene a los tomadores de decisiones que tomen las medidas. Hay un vacío normativo, nos dio la razón, y hay una ausencia del estudio de suficiencia. El país no tiene un estudio técnico de suficiencia de camas, hasta cuándo debería tener, hasta cuándo debería llegar, y las necesidades reales por territorio, con una asimetría de la información. Entonces, con eso, pues digamos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Bogotá nos da una hoja de ruta que está marcada. Yo aquí les estoy haciendo un resumen. Tiene 12 órdenes la sentencia, cada una con unos plazos establecidos, y dentro de ellas hay una conformación de la mesa técnica de verificación a la sentencia. Es decir, que el tribunal le está diciendo al ministerio, usted tiene la obligación de convocar una mesa técnica, y esa mesa técnica tendrá la tarea de verificar el cumplimiento o no y el plan de acción para que cada una de esas órdenes sea cumplida en los tiempos establecidos. Y en ese comité de verificación deben estar sentados los accionantes de la acción popular y todas las organizaciones coadyuvantes. Al respecto, les cuento que la semana pasada estuvimos ya en el Ministerio de Salud con la doctora Ana María Bertolotto como representante de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, el doctor Diosel Lancheros de Sicolped y yo por el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, que hacemos parte de esas coadyuvancias en la acción popular, y nos reunimos ya por orden del viceministro de Salud, Jaime Orrego, para que se conforme ese comité. Analizamos la sentencia y, bueno, ellos quedaron de hacer una hoja de ruta para hacer la primera citación formal a ese comité, que va a ser muy importante para el seguimiento, pero que igual que sigue hacia el tema y que hemos logrado. Nosotros estamos seguros de que en Colombia, como lo hemos visto con muchos temas, pues ganar una sentencia no es tener resuelto el problema. Ganar una sentencia es tener visibilización del problema. Nosotros creo que hemos hecho una tarea, digo nosotros, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, el colegio, Sicolped, hemos hecho un esfuerzo grande por dar visibilidad al problema, y esa es parte, creo yo, estoy convencida de que la justicia también haga conciencia de la necesidad de tomar medidas frente al tema. Tenemos un precedente judicial, es decir, que hoy tenemos un fallo en la mano, no como hasta antes de marzo del 2026, que es nuestro discurso tratando de convencer, sino que hoy tenemos un fallo que podemos sacar para decir, aquí sí se está vulnerando el derecho y aquí lo que hay que hacer es esto y aquí hay que cumplir ciertas órdenes por sentencia judicial. Creo que tenemos un movimiento activado. Yo siento que de todas maneras en estos 15 años de tarea específica con este tema, sí hemos generado una conciencia entre los médicos pediatras y los subespecialistas como agentes de este cambio y defensores de derecho. Muchos fueron los participantes en esas audiencias, muchos hemos sido los participantes de hacer visible
resolverle el problema. Entonces, digamos que el problema no solamente termina en una sentencia, sino que logra reunir a los pediatras como una voz, como empecé esta conferencia, que habla por los niños y que los representa. Tenemos una base de evidencia sólida. Construimos una documentación técnica que fue capaz de fundamentar esta sentencia y esta acción popular, y esa sentencia, ya como les dije, nos da la razón de que lo que estamos presentando, los estudios que estamos presentando, las cifras que estamos presentando, realmente tienen una evidencia sólida y deben ser tenidas en cuenta. Y muy importante, da unas órdenes, como les decía, concretas al Estado, con unos tiempos específicos y la obligación de que haya transparencia de datos. ¿Qué falta por hacer? Pues hasta ahora tenemos el fallo. Como les dije, hay que garantizar el cumplimiento de cada una de esas órdenes. Para eso ya nos movimos y ya se tiene que crear el comité de seguimiento, pero tenemos un fallo en la mano. Tenemos un modelo nacional de suficiencia, hay que ejecutar el estudio de suficiencia, y eso se lo dijimos a la representante y a la directora de prestación de servicios del ministerio. Ese será un estudio técnico que me parece muy interesante, que debe adelantar el ministerio con nosotros, para hacer ese estudio técnico de suficiencia nacional y territorial. Tenemos que tener unos indicadores mínimos por región, unos estándares mínimos de camas y pediatras según las necesidades reales, que sabemos que no lo vamos a tener todo ya, pero necesitamos que el ministerio, al cumplir estas órdenes, genere unos estándares hacia los cuales tenemos que llegar. Tenemos que generar un financiamiento sostenible de lo pediátrico. Y es que lo interesante es que estas órdenes finalmente lo que le están ordenando a través de esto es: usted tiene que solucionar el tema económico, porque para poder dar cumplimiento a estos derechos de niños, niñas y adolescentes, para hacer una realidad esos derechos prevalentes, usted necesita solucionar eso que demostramos allá, y es que esos servicios están en pérdida. Entonces ahí tenemos propuestas concretas de subsidio a la oferta, de mejoras de tarifas, hay varias posibilidades. Incluso la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas nos dio la posibilidad de adelantar varias propuestas económicas con base en las cifras reales de varias de las clínicas y hospitales de esa asociación, que son más de 300 y pico en el país, para poder llevar con propuestas concretas. Pero fíjense que ya no estamos hablando sobre solamente un discurso, sino una sentencia que tiene inmersa la necesidad de fortalecer estos servicios económicamente hablando. También tenemos que llevar a cabo, y esto nos hace pensar en otras subespecialidades pediátricas que, como cirugía pediátrica u otras en determinados nichos específicamente, necesitan estos estudios de suficiencia tanto en infraestructura como en recurso humano. Y muy importante, la generación de ese sistema de vigilancia y rendición de cuentas, que realmente ustedes lo vieron en el año 2011 2010 empezamos con nuestras propias cifras, y mire que ahora estamos obteniendo esa posibilidad de exigir que el Estado implemente esas cifras. Entonces, realmente lo que quiero decirles es que debemos sentirnos muy orgullosos de este fallo. Es una herramienta importantísima con la cual tenemos que avanzar, es un hecho cierto, es una orden judicial, y siento que ha tardado, pero pues nos da unas posibilidades inmensas a futuro. Sin embargo, nosotros tampoco nos hemos quedado ahí, porque no estábamos solo pendientes de qué pasaba en esa sentencia, porque además era incierta, no sabíamos qué iba a pasar. Esto para contarles que con la
Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, quisimos adelantarnos y presentar un proyecto de ley que hoy es el proyecto de ley 488, presentado en el 2025, radicado en la Cámara de Representantes. Es un proyecto de ley estatutaria por medio del cual se garantiza el derecho a la salud, la financiación adecuada y prioritaria de la promoción, prevención y atención para la infancia y adolescencia, estableciendo subsidios de oferta y demanda y tarifas diferenciadas para los servicios de obstetricia, pediatría, neonatos, promoviendo la creación de códigos específicos para el tratamiento de gestantes recién nacidos, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto de ley que nos sentamos durante varias veces a construir con su articulado está radicado en el Congreso. Tendremos que esperar en esta nueva legislatura a partir del 20 de julio que llegan los nuevos congresistas, y esa es otra vía que tenemos que allanar, porque no nos basta solo la sentencia. Ojalá pudiéramos avanzar, pero la sentencia sí nos sirve mucho para el proyecto de ley, digamos, y son diferentes formas de llegar al mismo punto, que en últimas, pues es proteger el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes. En este tema, por supuesto, no nos hemos quedado mirando solamente las camas, sino que pues es la defensa del derecho a la salud, del acceso a los medicamentos, la financiación. En este momento, como lo comentaba el doctor Barbosa, hacemos parte de acuerdos fundamentales que agrupa 23 organizaciones médicas y de profesionales de salud. En este momento en Colombia somos 145.000 médicos, 100.000 médicos generales, 45.000 especialistas, 370.000, llegamos a 370.000 profesionales de salud y casi 1 millón de trabajadores del sector salud. Y por supuesto, en este momento de crisis, nosotros desde ese grupo, y ya hablando de la generalidad del sistema de salud, que involucra lo que hemos presentado hasta acá, que es la parte de los niños, niñas, adolescentes, presentamos también, radicamos un proyecto de ley que fue acumulado al proyecto de ley presentado por el gobierno nacional, que como ustedes saben, está en stand-by, que no sabemos qué va a pasar con eso, pero que estamos convencidos que tenemos que seguir allí para que no se vaya a aprobar algo que sea más lesivo para la sociedad, sino que de llegarse a aprobar una reforma sea la reforma que realmente garantice los derechos tanto de los pacientes como de los trabajadores de la salud. Y pues hemos trabajado también en el derecho a una vida libre de violencia, protección integral de la niñez y del trabajo, derecho al trabajo decente del sector salud. El próximo jueves, y aprovecho para, antes de cerrar, haciendo esta invitación en el Colegio Betlemitas, no puse la diapositiva, calle 65 con carrera quinta en Bogotá, o sea, no por la entrada, recuerdan en la entrada del Colegio Betlemitas en la séptima con 65, no por la entrada de la séptima, sino de la quinta. A las 2 de la tarde tendremos a los candidatos a la presidencia, y no se imaginan el esfuerzo tan grande que ha sido convocarlos. Estamos esperando que lleguen por lo menos 5 que están confirmados, ojalá se cumpla, porque necesitamos llevarles todos estos temas directamente a los candidatos. Gane quien gane las elecciones, nosotros necesitamos que los niños, niñas y adolescentes, los pacientes, los trabajadores de la salud, y en nuestro caso como pediatras, los niños tengan su derecho a la salud. Nosotros somos su voz. Cierro diciendo, como empecé, tenemos que documentar, denunciar, usar los datos para hablar de estos temas, aliarnos, usar las herramientas jurídicas, en este caso las acciones populares, hablar con los legisladores y formuladores de políticas. Yo sé que no son temas que le gusten a la mayoría, pero es necesario, es indispensable, porque si no resultamos nosotros siendo simplemente utilizados por ellos. Producir evidencia pública, hacer que los problemas sean visibles. Sin eso no vamos a poder cambiar nada.
termino diciendo que los niños cuentan con nosotros y que este es un gran orgullo poder presentar esta sentencia de la cual la Sociedad Colombiana de Pediatría y los pediatras espero también se sientan muy orgullosos. Muchas gracias. Doctora Clemencia, muchísimas gracias por tan profunda y pertinente y excelente presentación donde nos muestra la realidad de las necesidades de nuestro país, tanto en la oferta y en la oportunidad de atención, así como todo el recorrido jurisprudencial que cubre, protege y defiende los derechos de los niños y por ende a los profesionales que trabajamos diariamente en su cuidado. Em, Mientras hago unas preguntas que tenía yo aquí escritas, me gustaría saber si la audiencia tiene alguna inquietud, nos pueda facilitar las preguntas en el chat para podérselas transmitir a la doctora Clemencia. Pero ante las necesidades digamos, la realidad que se está viviendo en nuestro país, hay unas decisiones que uno podría decir cuáles son urgentes, ¿no? Aparte, digamos, de las definiciones que hizo el tribunal, en este caso, el fallo. Usted como referente del tema, ¿qué considera cuál sería el abordaje como nosotros como profesionales, la primer parte donde la primera decisión que debemos tomar para participar o la decisión prioritaria que debemos pedirle a este nuevo gobierno, porque ya se aproxima un nuevo gobierno y un nuevo ejecutivo, un nuevo legislativo, diré, un nuevo ejecutivo y un nuevo legislativo, que se desarrollen próximamente para empezar a resolver la crisis, que sabemos que está el sistema de salud en una crisis y que los niños son parte de la población vulnerable, que aún más se profundiza esa crisis en regiones apartadas, como también en principales ciudades. Pues gracias, Samuel, por la pregunta. Por nuestra parte, los que hemos estado allí, digamos, mirando todo lo que ha pasado con el sistema de salud durante este tiempo, le entregamos un documento, le enviamos un documento a todos los candidatos a la presidencia diciendo que se necesita un plan de choque inmediato para el sector salud. Y ese plan de choque tiene que incluir unos recursos nuevos para el sistema de salud. Tenemos unas opciones estudiadas de dónde pueden salir esos recursos, que sí los hay, pero necesitamos que se cumpla la orden de la Corte Constitucional del Auto 007 del 2024 y que se gire esa refinanciación, esa parte de la financiación que está asfixiando al sistema de salud del año 2022 hacia acá. Esos son recursos nuevos que que se deben por parte del nuevo gobierno, sea de la tendencia que sea, que tienen que ser incorporados y nosotros tenemos que ser parte de quienes exigimos ello. Ahora bien, ello tiene que ser entregado con los elementos de idoneidad técnica de los tomadores de decisiones en las principales partes del país y con las auditorías para evitar la pérdida de recursos. Pero esa inyección es fundamental. Y dentro de esa inyección particularmente estamos diciendo tiene que haber de esa nueva inyección de recursos, los recursos necesarios para proteger a las poblaciones vulnerables, y aquí estamos hablando de la población de enfermos crónicos, de enfermedades huérfanas raras, la población de niños, niñas y adolescentes y el talento humano en salud. Esas son prioridades inmediatas, o sea, nosotros no podemos seguir tolerando que haya médicos y médicas pediatras, para decirlo con nombre propio, que el último salario o honorario que recibieron fue en el mes de noviembre del año 2025, o que no tienen seguridad social hoy y no tienen ni siquiera acceso al servicio de salud. Eso está pasando y en eso debemos ser activos y exigir. Por eso reitero, Samuel, y me das la oportunidad de decir, mire que yo sé que son temas que parecen hartísimos, pero son los temas que nos afectan en el día a día. Así es que yo le voy a hacer llegar a Ingrid el link para que ustedes ojalá se registren y asistan
La presencia es importante. Si los candidatos nos ven allá, voy a decirlo en coloquial, a 10 gatos, pues qué interés en el sistema de salud. Pero si nos ven a un grupo de personas preparadas, un grupo de personas exigiendo que se tomen las medidas, porque aquí no se trata nada más, sino que se tomen las medidas, tenemos más posibilidades. Y ya a mediano y largo plazo tenemos otra serie de propuestas, 6 ejes, 14 propuestas específicas, que junto con 32 organizaciones, no solamente ya organizaciones médicas y de profesionales de la salud, sino con IPS, EPS, academias, centro de pensamiento y universidades, entregamos como la hoja de ruta a todos los candidatos a la presidencia. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Ahí, pues, creo que resolvió una pregunta que había hecho la doctora Claudia Amaya Cristancho sobre cómo podíamos o cómo podemos trabajar las sentencias de las IPS que atendemos niños. Eh, entonces, creo que ahí implícitamente usted la estaba respondiendo, pero agregando un poco más, digamos que podríamos incluir y es, aparte de la invitación que usted nos hace, doctora, ¿existe ya un grupo donde podamos vincularnos, personas interesadas, miembros de la academia, de diferentes organizaciones, como para empezar a construir ese monitoreo conjunto, empezar a difundir, digamos, por ejemplo, esa situación de cierre de servicios o recambio de camas en otros servicios y de otro tipo de población, y con eso empezar a alertar de las situaciones que se están presentando? Muy importante. Lo primero es tener la sentencia. Yo quisiera que cada uno la tuviera, que cada uno la leyera y supiera qué es lo que dice ahí. Lo segundo es hacerse parte de las organizaciones que vamos a ser parte de ese comité de seguimiento formal que tiene que verificar el cumplimiento de cada una de las órdenes. Pero nosotros hemos venido haciendo una tercera tarea. Para la doctora Sandra, ya nos reunimos con ACESI, que es la organización que agrupa a todos los hospitales públicos del país para presentarle la sentencia y decirle, señores hospitales públicos, señores ACESI, difunda entre todos los hospitales públicos esta sentencia de manera que los hospitales estén advertidos de cuáles son las órdenes y que nos ayuden a empezar a mover el tema a nivel territorial. Y vamos a tener, estoy esperando la fecha, una reunión con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, donde están prácticamente todos los hospitales privados del país, de manera que podamos presentarles la sentencia y pedirles también que la conozcan y que se hagan parte de ese comité de seguimiento. Mientras todo esto pasa, mientras se conforma el comité de seguimiento, mientras difundimos la sentencia, por favor, todos tienen, mi correo es clemayorga, es muy fácil, clemayorga@gmail.com. Cualquier situación específica que tengan en una institución con respecto a cierres de servicios de pediatría, ojalá previo antes de que se cierren, cuando den aviso, porque a veces nos avisan tarde, por favor, hacérnosla saber, porque en este momento, con la sentencia y con la reunión que tuvimos la semana pasada con la doctora Ana María en el ministerio, nosotros podemos activar una alerta en el ministerio para que activen una alarma en la IPS correspondiente. O sea, hoy tenemos más manera de actuar que cuando no existía la sentencia. Perfecto, doctor. Aquí reiteran una pregunta, es ¿cuál es la fecha de la reunión con los candidatos presidenciales también para hacer seguimiento y acompañamiento, doc? La reunión con los candidatos es el jueves próximo, jueves 14 de mayo a las 2 de la tarde, Colegio Betlemitas, carrera quinta con calle 67, Bogotá. La entrada es libre, pero hay que tener una previa inscripción por temas de seguridad. Los candidatos van a estar presencialmente, pues ojalá, como les digo, vayan los 5 que han confirmado. Igual vamos a hacer el conversatorio con los que lleguen y la idea es escucharlos y entregarles estos 14 puntos dentro de los cuales está para comprometerlos en lo que les decía, que es un plan de choque inicial y unas medidas a mediano y largo plazo.
Perfecto, doctora. De parte de la audiencia en este momento no quedan más preguntas. Su presentación abordó realmente gran número de las incógnitas y preguntas que podíamos tener, pero pues que hace un trabajo para desarrollar como organización desde la Junta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, capítulo Bogotá, pues resaltamos y exaltamos este trabajo que realizó la doctora Clemencia como expresidente que fue y pues el resultado que tuvo. Hicimos un reconocimiento claro y manifiesto, abrazando y saludando y aplaudiendo este resultado y seguiremos con ese legado que ha dado y esa hoja de ruta que ha marcado sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas en nuestro país, desde el ejercicio profesional y el cuidado. Y asimismo, manifestamos e invitamos a todos nuestros compañeros y colegas a que sigan vinculándose a participar en los diferentes comités que estamos desarrollando. Esta junta ha hecho un esfuerzo por ampliar, seguir activando, retomando, seguir trabajando lo que ya se venía haciendo desde juntas anteriores, también recibiendo ideas y sobre todo contribuyendo para el desarrollo y el cuidado de nuestros niños y niñas en el país. El doctor Camilo, creo que Camilo Luna levantó la mano. Doctor Camilo, tiene la palabra si quiere intervenir. Bueno, yo quería felicitar a la doctora Clemencia y a todos ustedes. Es un gran logro. Ella fue mi jefe en algún momento, así que la acuerdo y la recuerdo mucho, con mucho afecto, por allá en Santa Viviana. Y quiera contarles simplemente que, pues también desde de la parte de uno, privadamente, que no estoy muy metido en la sociedad y esto, pero, por ejemplo, estamos con unos padres haciendo un proyecto de ley sobre redes sociales en niños para que se llegue hasta los 16 años. Y eso simplemente lo comento, pues simplemente para que somos voces de los niños, somos voces de, y pues comentarlo, si alguien quiere aportar, pues bienvenido, y que trabajamos desde todos los frentes. Es solo para eso, y un abrazo a Clemencia y saludos a Samuel. Y gracias por todo lo que están haciendo. Camilo, un abrazo. Estas reuniones tienen además eso, ve uno otra vez encontrarse con tanta gente con la que hemos compartido momentos, invitarlos a que siempre sigan haciendo. Camilo nos dice, hay otra iniciativa, otro proyecto de ley, eso hay que hacerlo. Conmigo cuentas, Camilo, lo que podamos apoyar desde el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. En ese sentido, por supuesto, estamos abiertos y tenemos que seguir pues trabajando en estas y seguramente muchas iniciativas más, porque siempre habrá un camino para allanar, para avanzar, y vuelvo y digo, pues nos corresponde a nosotros, los niños no lo van a hacer, nos corresponde hacerlo por ellos. Doctora Clemencia, muchísimas gracias y al doctor Camilo por su participación. Doctora, resaltamos y felicitamos este trabajo que ha realizado. Personalmente hice un estudio sobre la distribución inequitativa de servicios de salud pediátricos en Colombia y su relación con mortalidad infantil, relacionada en Bogotá puntualmente. Esta es una metodología que se puede utilizar también para incluirlo. Revisé eso y me llamó mucho la atención los estudios que también que ha tomado usted como referencia, lo cual pues fundamentan, digamos, todo lo que queremos y estamos uniendo esfuerzos aquí. Y a todos los compañeros y colegas que están conectados en este momento, los invitamos a que estos webinars los compartan. Va a estar subido en nuestro canal de YouTube, va a estar en la página web para dar mayor alcance a todos y asimismo darle visibilidad al trabajo que estamos haciendo y el cuidado que estamos queriendo desarrollar en nuestra nación. Estos proyectos de ley, como lo plantea el doctor Camilo Luna, fundamentales para el cuidado de nuestros niños. Y bueno, doctora, nuevamente agradecemos la generosidad de su tiempo y acompañarnos el día de hoy. Samuel, antes de despedirte, muchísimas gracias a la Junta, por favor, por conducto tuyo y de la doctora Ana María, si me está oyendo, un agradecimiento por la carta y el reconocimiento que me enviaron, lo recibí con muchísima alegría, pero sobre todo con mucho respeto por la labor que desde la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá hemos hecho históricamente y veo que ustedes sigan haciendo. Invitarlos a continuar y bueno, ahí seguimos juntos. Muchas gracias.
Doctora, muchas gracias y a todos nuestros asistentes por acompañarnos el día de hoy. Una última cuña, la revista colombiana de pediatría está al aire, vamos a hacer un relanzamiento, invitados a someter sus artículos, estamos retomando con todas y queremos sacar hartas publicaciones de ustedes. Felicitaciones a todos por estar con nosotros el día de hoy y que tengan una excelente noche. Muchas gracias.